Perfecto. Entonces vamos hoy a estudiar nuestro Salmo número 13 y vamos a ver hasta cuándo. Salmo número 13, oración por ayuda en tiempo de prueba. www.descubrelabiblia.org. Entonces vamos a comenzar con la lectura de Números capítulo 13. Números capítulos 13. Números capítulo 13. Perdón, es que ando un poquito todavía ronco, pero vamos a darle. Entonces, Números 13:1 dice, y el Eterno habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu. De sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Eterno. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estamos hablando de los líderes de las tribus de Israel. ¿Ve? Estos son los nombres de la tribu de Rubén, Samua, hijo de Zacur. Ahora, antes de seguir leyendo, la idea del Eterno no era mandar espías. La idea del Eterno era mandar a 12 turistas y hoy vamos a aprender la diferencia que hay entre ser un turista y ser un espía, entre una visión positiva y una visión negativa. Como dice nuestro amado Joseph, ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Entonces vamos a seguir. Aquí tengo unos espías, aquí tengo unos turistas. La idea del Eterno era mandar estos turistas para que se tomaran la selfie ahí en el Monte de los Olivos, pero ellos fueron así, espías. Entonces seguimos nuestra lectura. Números 13:4 dice, estos son los nombres estos son sus nombres, de la tribu de Rubén, Samua, hijo de Zacur, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi, de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael, de la tribu de Neftalí, Naví, hijo de Babsi, de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maquí. 13:15. Y vamos a ver, antes de seguir, la lista de las personas que fueron designadas para la misión. Y esto debe y esto es de temer al ver que Dios tiene todas nuestras malas decisiones o buenas decisiones registradas. Números, vamos a ver, sigue 13:16. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Vamos a ver. Ahí está, aquí tenemos la transliteración por si le quieren tomar una captura. Oseas, Osea, libertador, rescatar, salvación, y se le cambió a Yehoshua, significa salvación del eterno. Seguimos con nuestra lectura, números 13:17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte,
y observar la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numerosa, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son sus ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificados, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles, y esforzaos y tomar del fruto del país. Entonces, les da la opción, les pide que vean los pros, que vean los contras, y al final les dice, esfuércense, esfuércense, les dice, ¿no? Entonces, ¿en qué creen que la mayoría de los dos se pusieron más su mirada? ¿En lo bueno o en lo malo? Entonces, vamos a ver un poquito cómo es la naturaleza humana. Vamos a seguir números 13-20, otra vez. Espérenme tantito. Perdón, 13-20. Y era el tiempo de... No, aquí tengo. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin, entrando en Amat, y subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Amián, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, la cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Nos dice nuestro amado Yosef que en el aeropuerto de Tel Aviv, de allá en Israel, hay un souvenir que venden para que se traigan de recuerdo. Tenía una imagen, pero no la encontré, donde están dos personas, bueno, los que se cree que según la tradición dicen que es Caleb y ¿cómo se llama? Y Josué, que llevan el racimo con las uvas, y ese souvenir lo venden, dice nuestro amado José, y nos dice que es un símbolo de la nación de Israel, que, que, que tiene que ver con los espías que fueron a la tierra prometida. Entonces, nosotros que entendemos el misterio de las dos casas de Israel, el misterio de Judá e Israel en el exilio, que regresan a conocer la tierra con un palo, con un racimo de uvas. ¿Qué representa esto? Pues esto simplemente representa la restauración de Israel en la profecía de Ezequiel capítulo 37:15, dice, vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos, luego uno con el otro, para que sea uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto, con eso? Y diles, así ha dicho el Eterno, el Señor, he aquí yo tomo palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho el Eterno, el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Entonces, el Eterno Dios juntaría el palo de Judá y el palo de Efraín, que están entre las naciones dispersas,
y los tomará para que sean uno en su mano, y con ellos los que crecen entre las naciones va a ser una parte de Israel, que vendrá una gran cosecha. Es decir, que la posesión de la tierra prometida que se lleve a cabo implicará una gran cosecha de almas de entre las naciones que se identifican con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces aquí tenemos a la casa de Israel y a la casa de Judá unidos. Entonces, en la profecía, cuando el Eterno dice que se junten los dos palos, en realidad lo que dice es que se junte es que era un solo palo que se rompió. Eso es en realidad lo que pasó. Entonces, lo que está mandando es a que se junten. Así que vemos a Josué y a Caleb regresando. Entonces, los dos representan las casas, ¿no? Es un símbolo que vienen optimistas, y vamos a ver lo que sucede. Vamos a seguir. 13:24 dice, se llamó aquel lugar el Valle de Escol. El Escol significa racimo o el Valle del Racimo. Dice, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos, a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Entonces, la miel a la que se está refiriendo no es miel de abeja, sino de dátiles. Israel es una tierra con mucha vegetación, apta para que las cabras coman rico y den mucha leche. De hecho, en el audio, Joseph nos dice que cuando vayamos a Israel nos recomienda echarnos una lechita de cabra. Entonces, no significa que en un lugar se brotaba la miel y brotaba la leche. Yo lo pensé así cuando era jovencito, y no entendía bien cómo que fluye leche y miel, y yo pensé que había muchas vacas y en mi imaginación yo pensaba eso, que era un lugar así no sé, me imaginaba así una fábrica grandota una fábrica primitiva con mucha leche. Entonces, pero no, es una tierra muy fértil para que crezca los vegetales, la vegetación. Entonces, vamos a seguir. 13:27, perdón, 13:27 dice 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y ahí también vimos allí a los hijos de Anac. Aquí se asustan porque ven a los hijos de Anac, que eran gigantes. El resultado de todo lo que sabemos que pasó en Génesis 6, los Nefilim. Entonces, si de pronto no sabemos qué es lo que pasó, pues ahí está el instituto, el capítulo 6, todo lo que pasó ahí con los gigantes. Entonces, ahí había descendientes de ellos. Entonces, seguimos números 13:29. Amalek habita en Negev. Entonces, Amalek era descendiente de Esaú. Entonces, de acuerdo con la profecía de Abdías, la lucha final por el desierto del Negev va a ser contra Amalek, contra los amalecitas. Lo que desciende de Amalek ahora es Roma. Entonces, lo voy a decir para el beneficio del que se me está durmiendo. Amalek era descendiente de Esaú, que de acuerdo a la profecía de Abdías, la lucha final por el desierto del Negev va a ser contra Amalek.
lo que desciende de Amalek y que ahora es Roma. Entonces vamos a seguir. 13:29. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la, perdón, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Entonces, aquí vemos una actitud que acababan de hundir a la nación más poderosa de aquellos tiempos, ahí en el mar, en el mar, de los egipcios. Dios había hecho muchos milagros extraordinarios cuando abrió el Mar Rojo. Pasaron los israelitas, el camino donde iban ellos estaba en seco y cuando el ejército de Faraón pasó, las aguas volvieron tomar su cauce y murieron ahí ahogados los ejércitos. Entonces, y de hecho desde antes, porque dice que había una columna que los acompañaba delante y la de atrás, entonces desde ahí la protección del Eterno, las plagas y todo eso, entonces ellos estaban menospreciando todo eso que el Eterno había hecho eh, para con ellos. Entonces, la diferencia entre una actitud de espía y una actitud de turista, ¿cuál sería? Pues simple, el que el turista, pues uno anda de vacaciones. Hace un par de semanas anduvimos por ahí por el mar de Veracruz con mi familia y uno, de verdad que uno, cuando llega a un lugar así, bueno, no sé si a todos les guste la playa, pero cuando llega uno a la playa y se olvida uno de tantas cosas ¿cómo se llama? De la semana, que el trabajo y todo eso, entonces uno llega a la playa y escucha el mar y qué bonito estar ahí y disfrutar, ¿no? De lo que el Eterno ha hecho para nosotros. Pero ¿cuál es el otro punto? El otro punto de los espías, pues el espía va y anda investigando, ¿no? Anda ahí. Por ejemplo, había muchos, ahí en la playa donde estamos, había muchos cangrejos y mi hija llegó al grado de que, ¿cómo se llama? Decía, no, papá, ya no quiero ir a la playa porque hay muchos, ¿cómo dice? Canegros, dice, canegros, mi hija. Entonces andaba ahí la pobre viendo, buscando en dónde había cangrejos y yo le decía, no, mija, mira, vámonos a la orillita, ahí no hay. Ahí, relájate y disfruta de la playa. Y no, papá, es que hay muchos, cangrejos. Entonces, un detalle tan simple nos damos cuenta, ¿no? Que en lugar de ir y disfrutar de ahí, mi pobre hija andaba buscando a los cangrejos para que no le salieran. Entonces, nosotros tenemos actitud de turistas o tenemos actitud de espías, ¿sí? Eso, cuando nosotros aprendamos eso, eso va a cambiar nuestras vidas, ¿no? Entonces, vamos a ver que lo que influye más sobre la gente, la actitud positiva o de la actitud en negativa. Hace unos días en el trabajo hubo ahí un problemita, entonces con con uno que empezó a decir, no, es que ya saben, ¿no? Ya, que no, que yo hago esto, que yo hago lo otro, y toda la gente empezó a discutir y no, todo, o sea, con uno, casi bueno, no casi, a toda la planta nos castigaron, entonces eso es lo malo, porque luego hay uno al que dice, ok, vamos a hacer las cosas como ustedes dicen, vamos a llevar la fiesta en paz, y nadie va con él,
Sin embargo, cuando el negativo empieza a hablar, no, hombre, se desató un caos ahí en el trabajo y pues a todos nos castigaron por la actitud de una sola persona. Entonces, eso debemos de ver que, que no debemos de ser así, ¿no? Una actitud de una persona, con eso basta para hacer una revolución. Entonces vamos a seguir números 13:31, otra vez lo puse aquí. Dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Entonces, eh, imagínense cuando vieron aquel racimo de uvas tan grande, que dijeron que la tierra era buena, o sea, que las promesas de Dios son buenas, se empezaron a quejar. Entonces, se empezaron a quejar y a hablar mal de lo que el Eterno les iba a dar. Entonces, eso es una actitud que falta de gratitud, ¿no? Porque después de lo que ya les había dado, les iba a dar todavía más y empezaron a hablar mal en contra de estos hombres, ¿no? Entonces, y del Eterno. Entonces, esa ingratitud que tuvieron ellos, bueno, fue fuerte, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Números 13:31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También allí vimos a los gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así parecíamos a ellos. Y quiero hacer aquí un hincapié a esta palabra que dice a nuestro parecer. Versículo 33 dice a nuestro parecer. Es muy importante porque dijeron que fue a su parecer, porque no era el parecer del Eterno, ¿sí? Porque ¿cuál fue la actitud de David cuando se enfrentó con Goliat? Tú vienes con palos y piedras contra mí, pero yo vengo en el nombre del Eterno de los ejércitos, ¿no? Entonces, y le dijo, y algo bien tremendo que me gusta, dice, y esta tarde te va a entregar en mis manos. Entonces, eh, qué importante, ¿no? Es el saber nuestro parecer y el parecer del Eterno, ¿sí? Eso es importante. Ahora, si nos damos cuenta, eh, el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros y entonces, ¿quién contra nosotros, no? Muy hermosa promesa. Entonces, vámonos a 14, números 14, 1. Números 14, 1. Y voy a tomar tantita agüita. Números 14, 1 dice, y entonces, perdón, y entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo, ay, perdón, es que, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos a un capitán
y volvamos a Egipto. De pronto dijeron ahí, a ver, vamos a designar a Rafa para regresar a Egipto. Y dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud y de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Entonces, dice, rompieron sus vestidos. Esto era una señal de luto y de lamento, ¿ok? Vamos a seguir. 14:7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Eterno se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Eterno. No temáis. Entonces, de todas esas 12 tribus de Israel, de todas esas 12 tribus de Israel, solo habrá un remanente, que tendrá esa actitud, ¿no? Se le está metiendo sí, ahí está. Entonces les decía que de todas estas 12 tribus de Israel, solo habrá un remanente que entrará con esa actitud. Entonces la gran mayoría se quedará en el exilio, en el desierto, tristemente, ¿no? Porque pues no tienen la actitud de entrar a la tierra. Vámonos al 14:10. Dice, entonces la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Eterno se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y el Eterno dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me hará de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Entonces, ¿acaso no les bastaron las plagas de Egipto y todos los hechos poderosos y milagrosos que habían hecho entre ellos? Entonces, ¿qué más necesitaban ellos para saber que el Eterno les amaba y que estaba con ellos? ¿Qué más necesitaban? Dice, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y para mí es un poquito fuerte leer esto que dice, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Uf, esa es la pregunta del Eterno, y ahora sí vamos a entrar a nuestro Salmo número 13. Vamos a entrar ya en materia. Esa fue la introducción para saber qué era lo que estaba pasando, el contexto del Salmo. Y la pregunta que se nos hace es ¿qué hacemos tal vez? ¿Por qué el Eterno permite que pasemos a veces por determinadas situaciones? Eh, ¿Cuándo es que aprendemos como hijos? ¿Cuándo es que aprendemos como hijos que nuestros papás tenían mucha razón? Yo ahorita que soy papá he entendido un buen de cosas, pero cuando decían, no, nuestros papás cuando decían esto no, y uno ahí iba y lo hacía, y uno aprendió de esa manera. Y también yo pienso que uno aprende cuando ya tiene a los bebés, a los hijos en casa. Entonces, wow, es tremendo, ¿no? Yo eh, eh, he mirado cosas que mi, que mi, que mi papá hacía. Eh, por ejemplo, una de esas cosas eh, es, mi papá fue un hombre que nosotros empezamos en el cristianismo, y lo voy a decir rápido, nosotros empezamos en el cristianismo, pero nosotros empezamos
en diferentes denominaciones, no éramos de la misma denominación. Entonces siempre tuvimos ese choque de denominaciones y de creencias, ¿no? Entonces, cuando mi papá empezó a enfermar, la enfermedad, bueno, antes de que él se enfermara, que yo llegara y le dijera, papá, quiero hacer una oración por ti, pues no era opción por, por, por la religiosidad, ¿no? Más que nada, porque pues es que no eres de mi bando. Entonces, cuando mi papá comenzó a enfermar y comenzamos a estar en el hospital, nuestra relación fue creciendo de una manera tan bonita, pero lo que más me marcó a mí fue que cuando él salió del hospital, él me inculcó mucho el amor hacia el pueblo de Israel. Y yo pienso que, bueno, todo está en los planes del Eterno, ¿no? Pero yo pienso que él debería de haber estado aquí, ¿no? Porque él le tenía un amor a Israel y todo eso me lo inculcó a mí, ese amor al pueblo de Israel y en el conocimiento que teníamos, ¿no? Que decía, mira, es que Jesús era judío y que los judíos, Israel, y mandó a hacer unas ventanas enormes para su sala con los Maguen David y la bandera de Israel. No, era algo impresionante el amor que tenía mi papá por el pueblo de Israel. Y entonces, lo que más me marcó a mí y a lo que quiero que yo lo que aprendí de mi papá es que cuando él ya estaba enfermo, eh, no podía caminar muy bien. Él se iba un poquito así de lado por la enfermedad. Entonces, al verlo con su mochila, con su Biblia, con su diario y yendo al lugar donde él se congregaba, eso marcó mi vida en gran manera. Entonces, nosotros aprendemos, cuando le digo a mis hijos, a mi hija, vamos a hacer oración, vente, te voy a explicar, le gusta mucho la historia de Moshe. Entonces, uno va aprendiendo, ¿no? El que quiere, porque hay quienes no, lastimosamente hay quienes no quieren aprender. Entonces, vamos a entrar a nuestra materia. Salmo número 13. Permítame tantito. Y yo siempre le he dicho que si no es en este tiempo el segundo éxodo y es en el tiempo de mis hijos, que, que digan, ¿no? Mira, esto es de lo que mi papá nos enseñaba, ¿no? Esto es de lo que mi papá, lo aprendimos de mi papá, que esto iba a acontecer y que vamos a nuestra tierra y que nos vamos a reunir con él un día. Entonces, vamos a entrar a nuestra materia. Salmos 13:1. Salmo 13:1 dice, ¿hasta cuándo, Eterno, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Vamos a ver, entonces sabemos que, perdone, que el músico principal, este salmo, músico principal a David, al que venciere, le Mansameach, el célebre músico del tiempo de David, levita y uno de los directores de la música en el templo y de la orquesta de la alabanza. El director de todas las alabanzas a nivel profético es nuestro amado Yeshua cuando establezca su reino. David escribió proféticamente refiriéndose a que él iba a prevalecer, no importa lo que hagan, y que él ha prevalecido. Entonces habrá de prevalecer y de ganar, es el hijo de David. ¿Sí? Como dice en el libro de Apocalipsis, el león de la tribu de Judá, Yeshua es el que ha vencido, Yeshua es el hijo de David,
aquel que recibió los pactos de la alianza, la promesa de una dinastía eterna. Permítame tantito. Este salmo ayuda a combatir contra nuestros sentimientos y nuestras emociones, pues Yeshua dijo que él siempre estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Entonces, les pongo esta ilustración. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el tema es que a veces no lo percibimos, pero eso no significa que Él no esté ahí. Cuando nuestros sentimientos y nuestras emociones nos engañan y nos hacen pensar que Él no le interesa que pensemos que Él no está, ¿no? Es ahí donde debemos escuchar lo que dice nuestro salmo. Entonces, vamos a ver. Salmo 13:2. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón, cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Hace ratito platicaba con Rafa que hay unos comentarios rabínicos que estas 4 preguntas tienen que ver con los exilios de Israel, el de Babilonia, el de Persia, el de Grecia y el de Roma, pero el exilio de Roma no era porque estaba Roma con el pueblo, ¿no? O sea, Roma estaba en el pueblo. Entonces, ese exilio nos habla de la gente que salía de Roma o de Egipto. Entonces, se dicen que son 4 momentos históricos del pueblo de Israel que se ha sido expulsado de la tierra. La pregunta número 1, ¿hasta cuándo? Eterno. La pregunta número 2, en el concepto rabínico, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pregunta número 3, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? Y la pregunta número 4, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Le comentaba también a Rafa que hace poquito nuestra amada Erika hizo ahí unas combinaciones de palabras, perdón, del salmo que le tocó, y ahí también aquí se puede hacer, poniendo unos puntitos, se puede hacer la traducción, podría decir, Ana, ¿hasta dónde? Ana, pero como no pude encontrar la raíz de estas palabras, me abstuve de, de reservarme, de explicar un poquito más estos. Es un comentario muy bonito y fue una investigación de verdad muy fuerte, pero no pude encontrar esa raíz, bueno, fueron 2 las que no pude encontrar, entonces por eso me abstuve. Y eso es lo que nos narra, ¿no? Del versículo 2. Versículo 3. Mira, respóndeme, oh eterno Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Ahora, alumbrar nuestros ojos, alumbra mis ojos. Nuestros ojos pueden alumbrar ante la adversidad y ante los problemas, ante que no siento la luz que ya el Eterno nos dio. Habló muchas veces y de muchas maneras y nos habló a través de aquel que es la luz del mundo, ¿no? Nuestro amado Yeshua. Dice Salmo 19:7 y 19:8, la ley del Eterno es perfecta,
que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Eterno son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. El precepto del Eterno es puro, que alumbra los ojos. ¿Cómo vamos a alumbrar nuestros ojos? Aquí nos dice, con observando y guardando los mandamientos, la Torah. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, me regreso tantito. ¿Cómo vamos a alumbrar nuestros ojos? Guardando los mandamientos. Ahora. 13:4, para que no diga a mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara más. Yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegra en tu salvación. Misericordia no es recibir, podría decirse que no es recibir el castigo por lo que hemos hecho. ¿Sí queda claro? Misericordia es no recibir el castigo por lo que hemos hecho. Y ya para terminar, dice, cantaré al Eterno porque me ha hecho bien. Voy a cerrar con estas dos citas bonitas. Dice, en el último gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Yeshua no había sido aún glorificado. Y me despido con esta, dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Y aquí tengo el Salmo número 13 con, con fonética, y ahí se los dejo de regalo. Ese fue el que quise estudiar, bueno, el que estudié, pero no pude encontrar el, esta palabra que dice aquí en el versículo, dice, ¿hasta cuándo, Eterno, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás esa palabrita que dice Netzach? Esa no la pude encontrar. Pero aquí les dejo esa imagen. ¿Y habrá alguna pregunta? ¿Un comentario rabínico? Agarramos a Rafa de líder y que nos lleve a Egipto. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Quedó claro? ¿No me entendieron? ¿Sí me entendieron? Todo súper Ya bien, se me durmieron. todo claro. Ya No, se no, me aquí durmieron. seguimos, aquí seguimos. Ok, entonces, voy a intentar seguir buscando esas dos palabras que me detuve y voy a hacer un PDF de lo que investigué y les voy a enviar para la investigación que hice. Y Perdón, eso es, Israel, mande. Isaac tiene levantada la mano. Ay, perdón. A ver. Isaac, sí, Isaac, ya lo vi. ¿Le doy en el micrófono? No, él puede desactivarlo. Adelante, Ah, Isaac. ok, Isaac, Activar tu micrófono. adelante. Gracias, Rafa, gracias, Israel. Oye, pues, muy padre. Yo nada más comentar que a mí en lo personal me hizo match este salmo y la explicación, porque pues uno desde la perspectiva de más de 2000 años después se da uno cuenta que
aquellos que pasaron por el desierto y que salieron enfrentaron situaciones similares a las nuestras, si no es que iguales, ¿no? Y quizá nosotros, pues no hemos salido de un desierto literal, pero sí espiritual, Sí. incluso emocional, ¿no? Y justamente hay periodos, hay etapas de nuestras vidas donde vemos milagros, cosas sorprendentes o sea, no hay manera, ¿no? De que uno diga esto es casualidad o fue suerte, o claramente se ve la mano de Dios plasmada. Claro. Claro. Pero de igual manera hay momentos en los que pasamos por esos desiertos donde cruzamos ese Jordán, donde hemos visto los milagros y aún dudamos, ¿no? Bendito sea el Eterno que ahora con la obra de nuestro Salvador Yeshua, pues podemos comprender más, podemos ver que al final de cuentas estemos pasando por un valle de sombra de muerte. Al final nuestro pastor está ahí. Está ahí. Pero me hace mucho más hacer esa remembranza y recordar que Exacto. Independientemente de la situación económica, emocional, siempre vamos a pasar por esos valles, por esos desiertos, por esos periodos. Y que es justamente en el desierto donde el Señor trabaja más con uno, ¿no? En esos tiempos de incredulidad, en esos tiempos de incertidumbre. Y ahora con nuestro Señor es garantía que vamos a salir. Ya nada más quería comentar eso. Que queriendo o no, nos empuja. A ver, ven ahora conmigo. Sí, es ¿verdad? correcto. ¿Verdad? Es correcto. Okay. Sí, de hecho, ahorita que dices de los milagros, yo vi muchas cosas, ¿no? En el cristianismo, pero yo recuerdo una niña de 6 años, 6, 7 años, que tenía cáncer en todo esto. Sí, en todo esto. Sí, y se le iba corriendo progresivamente. Y fuimos a hacer oración un sábado, no, un miércoles. Y el sábado tenía cita no recuerdo cómo se llama, el del cáncer. Y la siguiente visita, le dijeron que no entendían qué había pasado, pero había sanado la niña. Y eso marcó ver a una niña de 6 años que vi muchísimas cosas, ¿no? Pero de entre ellas, entonces ahora que estuvimos enfermos, yo decía, pero es que nada más es un poquito la garganta, la comparación, ¿no? De lo que uno se acuerda y piensa de lo que pasó. Dice, de este caso de la niña, pero pues si nada más es tantito la garganta y tantito el moquito, como decimos, ¿no? Y a veces nada más por eso ay, ya no estás conmigo y no me quieres sanar, y ya por cositas así, ya nos tiramos, ¿verdad? Nos tiramos como pececitos. Sí. Ok, de nada. Brother Arturo, ¿puede abrir su micrófono? Arturo. Todavía no, Arturo, si estás despierto, por favor, abre tu micrófono. Levantaste la mano. A ver, despierten a Arturo, por favor. Le decía a ¿cómo se llama? Le decía a Tej que yo tengo una ventaja sobre el apóstol Pablo, porque él durmió a uno. Yo los puedo dormir a todos ustedes, pero ni uno de ustedes se me ha muerto. Entonces, en esa ventaja le tengo al apóstol Pablo. Los puedo dormir a todos, pero no se me muere ni uno, ¿eh? Bueno, dice Arturo que no puede abrir su micrófono, seguramente le está fallando por ahí algo en su dispositivo. Si en algún momento lo puedes abrir, adelante, Arturo, no hay problema. No sé si hay alguien más. Yo, Rafa, más? Omar. Ya se escucha. A ver, yo me perdí un poco al principio porque estabas relacionando números 13 con el Salmo 13, pero ya no supe cuál era la relación. Es el contexto en el que está
escrito, porque muchos, yo leí muchos comentarios que decían que como que esta oración que hizo David del Salmo número 13, que apareció así de la nada. O sea que David un día se paró y ¿cómo se llama? E hizo esta oración, ¿hasta cuándo? Y esto. Entonces, nuestro amado Joseph nos da la introducción, es el contexto, pues, en el que está escrito. Ajá, porque hay muchos comentarios de eso, de que, bueno, a mí se me hace ilógico, ¿no? Que un día David se paró a decir, ¿hasta cuándo? Sí. Sí, es el contexto. Es números 13 y 14. Ajá. Ya, gracias. De nada. Porque bueno, David no estaba, ¿no? Como que en ese tiempo. ¿Mandé? ¿David estaba en tiempo de números? No. No. O sea, es el contexto de lo que estaba pasando. Basado en esa historia. Ajá. Sí, Ya. porque no, o sea, a lo que quiero que me entiendas es de que David no se levantó y es como dicen los comentarios, que escribió nomás por escribir. Porque sí. Ajá. Se basó en esta historia de los enviados. Exactamente. Ya. Gracias. Y también por la palabra que dice, ¿hasta cuándo este pueblo me va a hacer rebelde? ¿No? ¿Sí? Y también en Apocalipsis, si recuerdas los decapitados, que dicen, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte? ¿No? Sí, recuerdas ese pasaje. O sea, también podríamos conectarlo con eso. Pudiera ser también. Ajá. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Gracias, Rafa. De nada. Bye. Ya pude. Ya. Ya, pues, muchas gracias, hermano, estuvo muy bueno. Llegó un poquito tarde, pero importante lo que dijiste, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y muchas veces, ¿cuántas veces hemos nosotros hecho lo mismo, ¿no? Comparando, a lo mejor muchas podemos decir, ese pobre israelita, ¿cómo no entendía, ¿no? Y muchas veces hemos hecho lo mismo nosotros, ¿no? O lo seguimos haciendo. Haciendo lo malo uno y quejándonos de ellos, ¿no? Sí, pero lo importante es saber que el desierto no es el final, ¿no? No. El desierto es el camino. El camino que tenemos que pasar, y es como esos ríos del Negev que dicen, ¿no? Que cuando llega el agua se reverdecen y se reverdecen. De los huesos secos, ¿no? Estábamos muertos y como un sueño va a llegar ese, de repente cuando nadie se entere, cuando nadie lo piensa, cuando salió esa cosa de separar de los españoles, ¿no? Si tienes apellidos Martínez, pueden venir. Yo pensé que era una broma, ¿no? Ajá. Que tanto en Facebook que decías, híjole, ¿a poco sí? ¿A poco sí? Y de repente ya ves que sí, muchos se nacionalizaron, ¿no? Y fue como un sueño, fue algo rápido, fugaz, que dices, y es lo mismo que va a pasar, ¿no? Como... Yo soy Martínez y no supe, si no me hubiera ido. Pero es así como ese sueño que dice, ¿no? Va a ser así fugaz, rápido, y donde había desierto, como leíste eso de los huesos secos, lo mismo va a ser porque éramos muertos y llega el Negev con sus arroyos de agua, que es la Torá, y nos va a dar vida. Exactamente. Pero el desierto vamos a florecer. Exactamente. Muchas gracias. De nada. Gracias al Eterno. Espero lleven mucho vino para mañana. Sí. Predícalo. Chalo, familia. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta? Yo, Isra, buenas noches. Buenas noches, Xochitl. ¿Sí, verdad, Xochitl? Sí, okay. Xochitl. Xochitl. Pues nada más, fíjate que salmo, todos los salmos, cuando los hemos estudiado con Joseph, ya ves que le pone siempre como un título, ¿no? Sí. A cada salmo o a cada capítulo, pues. Y siempre yo lo había tenido subrayado
justamente porque él lo nombró oración por ayuda en tiempos de prueba. De prueba. Ajá. Y cómo es tan curioso que el rey David en apenas escasos 6 versículos, ¿no? Hace esa oración, ¿no? Y un poco también recordando lo que Joseph nos ha dicho de que las oraciones, pues no tienen que ser kilométricas, ¿no? Sino que tienen que ser como muy, tal vez concisas sería la palabra, ¿no? Muy claras, donde realmente, pues Dios sabe, dice, ¿no? Antes de que nosotros podamos hablar y pedir algo, Él ya lo sabe. Y creo que esto resume un poco ese Salmo 13, con esos, insisto, pequeños 6 versículos, pero que pues nos habla de eso, de estar en esa prueba, pero pues teniendo siempre la confianza de que la oración, literalmente, como lo dice la palabra, la oración es la parte que nos conecta directamente con Dios, ¿no? Y que cuando estamos en esa prueba, en serio, se los comparto, no saben qué fuerte, y qué manera tan amorosa de nuestro Padre de respondernos a ese clamor, ¿no? Así como lo hizo a su pueblo, y pues obviamente también a nosotros como esos que hemos sido injertados, ¿no? Dentro de su pueblo. Entonces, pues sí, te digo, es por eso que yo lo tengo súper subrayado, ¿no? Sí, y de hecho a mí se me hacía muy, o sea, no entendí por qué los comentaristas decían que fue una oración así nomás, porque sí, no, o sea, no. De hecho hay un, ¿cómo se dice? Hablando de lo de la prueba que dice, no entiendo nada, no comprendo nada, solo, lo único que sé que es por mi bien. Así es. Hay un canto por ahí que dice así. Así es. Ay, muchas gracias, Israel. De nada, de nada. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra? Yo, Israel. Sí. Fíjate que cuando empezaste a darlo, me acordé de Malaquías. Bueno, decirle y ves, ¿no? O sea, el pasaje de los 2 capítulos de Números que leíste, pues se dieron hace alrededor de 3,500 años, ¿no? Entonces, desde hace 3,500 años, el pueblo sigue reaccionando igual. Y 3,500 años después, o sea, en el 2022, parece ser que no hemos aprendido nada, ¿no? Y necesitamos reconocerlo para poder voltear a ver al Señor, ¿no? Y en lugar de estarnos quejando, mejor darle las gracias porque estábamos muertos en delitos y pecados y su misericordia, por su gracia, por su misericordia, estamos aquí, ¿no? Entonces, te repito que me acordé de Malaquías, porque Malaquías es un profeta que habla precisamente de esto. O sea, por ejemplo, nos vamos a lo busqué ahorita mientras estábamos estudiando, y en el capítulo 1 de Malaquías, Malaquías es una profecía de 3 capítulos, increíble, por cierto, y en el capítulo 1, verso 2, dice, está hablando el Eterno, ¿no? Bueno, Malaquías, el Eterno a través de Malaquías, dice, yo os he amado, dice el Eterno, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿Sí? Y después, por ejemplo, en el verso 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Eterno de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ajá. O sea, este libro de Malaquías está lleno de cuestionamientos del hombre hacia el Señor. Por ejemplo, si nos vamos al verso 17 del capítulo 2, dice, habéis hecho cansar al Eterno con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado?
Ajá. Y después en el verso, capítulo 3, en el verso 7, dice, desde los días de vuestros padres, o sea, Malaquías está escribiendo por ahí del 400 antes del Mesías, ¿sí? 450 antes del Mesías más o menos. Y dice, desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. No, eso está precioso. Ha dicho el Eterno de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, no aprendemos, ¿no? No. El Señor estaba hablando a través de Malaquías y el pueblo cuestionaba todo lo que el Señor les decía y seguimos haciéndolo, ¿no? ¿Qué decimos Sí. en la actualidad? Me enfermé, ¿por qué yo, Señor? Tuve un accidente, ¿por qué yo? ¿Por qué no otro? Hay personas que son muy malas, ¿no? ¿Y por qué no ellos? ¿Y por qué yo? Oye, si nos la pasamos diciendo que la voluntad del Señor es perfecta, Sí. entonces, ¿por qué? Hasta lo publicamos en Facebook. Así es. Entonces, ¿por qué preguntamos por qué a nosotros? No es fácil, hay que aceptarlo, Claro. no es fácil. Claro. Pero yo creo que lo que el Señor nos enseña es a que mejor voltemos a ver todo lo que Él ha hecho por nosotros, Sí. ¿no? Y no lo que nosotros creemos que Él no ha hecho por nosotros. No ha hecho por nosotros. Cuando empezaste con tu oración, dijiste gracias por lo que no nos diste, ¿no? ¿Y por qué no nos da el Señor ciertas cosas? Pues porque es lo mejor para nosotros. Sí. Es difícil entenderlo. Y hacer la mención de que este Salmo 13, que hemos aprendido que en los Salmos está escrito mucho en contraste, y al principio parece que se queja. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero ya en el verso 5 empieza el contraste, Sí. y dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Oye, si tienes una enfermedad, si no conociste ni a tus padres, cosas duras, ¿no? Si no tienes trabajo, si no muchas cosas, ¿sabes qué? Hay una cosa más importante. Es la salvación de nuestro Señor. ¿Sí? Lo más importante es que el Señor nos amó a tal grado que dio a su Hijo, su único Hijo, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es complicado, no podemos dejar de decirlo. Para nosotros como seres humanos es muy complicado confiar en el Señor. Oye, Rafael, ¿cómo dices que es complicado confiar en el Señor? Pues sí, ¿no? O sea, tenemos que reconocerlo, pero ¿sabes? La palabra está llena de ejemplos y está lleno de exhortaciones del Señor para volvernos a Él. Y lo acabamos de leer en Malaquías. Sí. Vuélvete a mí y yo me volveré a vosotros. Exacto. Dice así de fácil. Dice el Señor en Malaquías, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me quedo de este salmo, que el Señor nos enseña que el hombre siempre lo hemos estado cuestionando desde hace 3,500 años, ¿sí? Cuando el pueblo sale de Egipto. Sí, sí, porque no había porque muchos dicen que desde Salomón, pero no, desde que salieron. Desde que salieron de Egipto. ¿Por qué nos quejamos cuando entramos a la tierra prometida? Señor, ¿por qué me das esta tierra, no? ¿Por qué no decimos, ¿por qué me das este carro? ¿Por qué me entonces, este aumento? Pues necesitamos ir hacia allá. O sea, necesitamos ir a voltear a ver las cosas realmente importantes. ¿Y cuáles? Aquí dice muy clarito el Salmo, mi corazón se alegrará en tu salvación. Salvación. Cantaré al Eterno porque me ha hecho bien. Bien. Entonces, y en relación con lo que decía Omar, del libro de Números, pues bueno, solamente el Señor nos está enseñando cómo David hace una oración que inclusive
abarca hechos que se dieron, en este caso, fíjate, él escribe entre 400, 450 antes del Mesías, y se relaciona con números que se escribió ahí del 1440. 1400. O sea, 1000 años después. Después. Entonces, muchas gracias, Israel. Era de lo nada. que quería comentar y buenas noches. ¿Nos podrías despedir, Rafa, con oración? Bueno, nada más primero hay que preguntar si no hay alguien que sí, tenga ok. ¿Alguien más? O alguna pregunta. Comentario, pregunta. Ya Israel ya se quiere ir a cenar, ya nos está mandando a dormir a todos. Hoy tengo que ir ¿cómo se llama? A hacer cardio, dice mi esposa. hoy no. Bueno, entonces no hay nadie más que quiera comentar. ¿Alguna pregunta, algún comentario, ya nadie más? Nada más decirles que gracias por la espera al principio, porque sí. Hubo problemas técnicos. Pero bueno, nos pudimos conectar por ahí de las 9:15, 8:15. 8:30, creo, ¿no? Un poquito antes. Entonces, pues bueno, si ya no hay más, voy a